ya que muchas economías locales han dolarizado justamente sus salarios mínimos. El caso creemos más destacable es Argentina, sobre todo por la contraposición ideológica que tiene el gobierno argentino con el gobierno mexicano que usted encabeza. En la tasa mensual, el salario mínimo mexicano está alrededor de $540 mensuales, bajo el precepto de subir el salario mínimo año con año, mientras que el gobierno argentino, a través de destaces del propio Estado y recortes monumentales, incluso quitando muchas veces las pensiones a adultos y adultas mayores, ha llegado a rondar, aún con crecimientos, en $240 mensuales, inclusive aún así subiéndolo dentro de su propia moneda. Le preguntaría, en estricto sentido, ¿por qué el fondo de esta política pública y, sobre todo, con el valor que tiene en estos momentos el peso mexicano, rondando, según la última vez que vimos, 17,36 unidades, Presidenta? Vale la pena destacar que se habló en 2024 y en 2018 que si usted o el entonces presidente López Obrador ganaba la presidencia de la República, iba a rondar el dólar por el orden de los 25, 27 pesos. ¿Qué pasó ahí? Cambió el modelo económico. Ya está fortalecido la economía nacional. Pero lo más importante, el bienestar de la gente. Ayer decía antes de ayer, en un evento, que la cuarta transformación, si se puede describir en 2 palabras, además del principio de por el bien de todos, primero los pobres, es justicia y bienestar. Justicia porque esencialmente seguimos luchando por la justicia social y por un sistema de justicia mejor, que funcione para el rico y para el pobre, para el que vive en el norte y para el que vive en el sur. Que la justicia se aplique por igual a todas y a todos, que es el principio juarista que nos guía. Y por otro lado, el bienestar de la gente. Durante 6 años, el periodo del presidente López Obrador, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Y por primera vez en la historia cambió la tendencia entre el crecimiento de la clase media y la disminución de la pobreza. A ver si puedes volver a poner esa gráfica. Es decir, ha aumentado la clase media en México y ha disminuido la pobreza. ¿A qué se debe? A la distribución de la riqueza. ¿Cómo se da la distribución de la riqueza? La riqueza que se genera en el país, si lo ponemos como un pastel, pues antes estaba concentrada en unos cuantos, todavía, pero ahora de esa riqueza completa pues se ha distribuido en más personas. Esa es la gráfica de cómo a partir del 2020 al 2022 aumenta. La línea verde es el número de personas en clase media, en porcentaje, y la línea roja es el número de personas en pobreza. Esta gráfica es del banco, o es una gráfica establecida a través de datos del Banco Mundial. Es importante conocer la fuente. Hay mayor distribución de la riqueza. ¿Cómo se da esa distribución de la riqueza? A través de 3 ejes. La primera es el aumento al salario mínimo. Durante 36 años, 6 sexenios, no aumentó el salario mínimo en términos reales. ¿Qué quiere decir? Que solo aumentaba la inflación. Si la inflación era 3%, el salario mínimo aumentaba 3% nada más. Bueno, ahora, de 2018 al 2026, incluyendo este año, ha aumentado 150% en términos reales. Eso significa que la gente puede comprar más del doble de lo que compraba antes, con el salario mínimo. Si la riqueza que se genera
se concentra en unos cuantos y no se distribuye al trabajador, pues la ganancia va a quedar en unos cuantos, en los dueños de una empresa. Pero si aumenta el salario, pues entonces la riqueza que se genera entre trabajadores y la inversión, pues se va a distribuir. Entonces, en México lo que ha ocurrido es que con el aumento salarial ha aumentado la distribución de la riqueza. Eso se muestra también en el INEGI. Llegamos a ser el país más desigual del mundo. Y esa diferencia entre los más ricos y los más pobres se ha reducido. Entonces, lo primero es el aumento al salario mínimo. En los países en donde no aumenta el salario mínimo, no disminuye la pobreza y no disminuyen las desigualdades. Así de sencillo. Lo segundo son los programas de bienestar. El recurso que pagan los mexicanos en impuestos ahora se cobran mejor. Ya no hay la corrupción que había antes. Y además ya se prohibió el descuento de los impuestos. Entonces, eso está en la Constitución. Ya no se permite, con excepción de lo que está en ley, la condonación de impuestos como tal. Ya no puede decir el presidente o la presidenta que se le condonan los impuestos a alguien, más que lo que esté establecido en la ley en términos de lo que deben y la reducción que a la que puedan tener derecho. Bueno, dado que ya no se condonan los impuestos que antes se condonaban pues a los de más ingresos, y además que esos impuestos se cobran mejor y que ahora se distribuyen, pues entonces hay también distribución de la riqueza y la gente vive mejor. La pensión a adulto mayor, pensión a discapacidad, becas, ahora la pensión de mujeres de 60 a 64, todo eso ha ayudado. Y la tercera es que durante mucho tiempo dejó de haber inversión pública directa. Se hacía a través de las APPs. Entonces ahora pues ha habido más inversión pública, sobre todo en el periodo del 18 al 24, y ahora este año va a haber todavía más inversión pública. Esas tres acciones que tienen que ver con un modelo de desarrollo distinto, pues han permitido que la gente viva mejor y que haya justicia en el salario. Y además, nosotros creemos en el acceso a la educación, a la vivienda y a la salud. Eso es muy distinto al periodo neoliberal. ¿Qué pasa en Argentina? Pues ellos regresaron ya no al periodo neoliberal, sino a algo todavía más excesivo, que le llama su presidente al liberalismo total, ¿no? Que no es libertad, es liberalismo económico, que es muy distinto a la libertad.